Entonces, continuando con nuestro curso de ecuaciones diferenciales, vamos a resolver el problema número 3, que nos dice hallar la ecuación diferencial que tiene por solución esta función. ¿Ya? A diferencia de otros problemas que ya hemos resuelto, esta función tiene dos constantes A y B, ¿no? Dos constantes que no las conocemos A y B. Por lo tanto, cuando a mí me den una función de este tipo, que me digan que es solución de una ecuación diferencial, como yo tengo una constante A y otra constante B, vamos a tener que derivar dos veces esta función, ¿ya? Al derivar dos veces la función, vamos a hacer desaparecer a la constante A y a la constante B, y con eso vamos a obtener nuestra ecuación diferencial, que va a ser seguramente de segundo orden, porque vamos a derivar dos veces, ¿ya? Y vamos a tener al final una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces vamos a iniciar con la resolución. Lo que les había indicado, vamos a tener que derivar dos veces. Tenemos que derivar dos veces esta función. Pero no vamos a derivar así a la rápida, a lo loco, no, no vamos a derivar así. Antes de derivar la función, vamos a despejar o vamos a dejar sola a una de las dos constantes, ya sea a o a b, a una de las dos las vamos a dejar solas, sin ninguna variable x que le acompañe, ¿ya? Entonces, ya depende de ustedes cómo le hacen para dejar solita o a o a b, a una de las dos, pero tiene que dar sola. Entonces, lo que yo voy a hacer, fíjense, voy a multiplicar a toda la función por x a la menos 2, ¿ya? Al multiplicar por x a la menos 2 va a ocurrir algo acá que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Entonces, agarro mi función, ahí está mi función, y voy a multiplicar en todos los términos por x a la menos 2. En el primer término y lo multiplico por x elevado a la menos 2. Ahí está, por y, ya está. Igual a por x al cuadrado. Ahí también lo multiplico por x elevado a la menos 2. ¿Listo? Y finalmente, b por x al cubo, ahí también lo multiplico por x elevado a la menos 2. Ya está. En los tres términos hemos agregado x a la menos 2. ¿Para qué hemos hecho eso? Para poder simplificar x a la 2 por x a la menos 2 se cancelan, ¿no? Porque como tienen la misma base x, se copia la misma base y los exponentes se suman. 2 menos 2, 0. Todo eso se elimina. Solamente me va a quedar a ahí. Entonces, es lo que voy a anotar. Lo único que me ha quedado, lo único que me ha quedado es, en la primera parte, x a la menos 2 por y se copia, igual a por x al cuadrado por x a la menos 2 se eliminan, a nomás nos queda, más b por x al cubo por x a la menos 2. Vamos a tener ahí también nosotros que reducir, ¿no? Tenemos x a la 3 por x a la menos 2. Se copia la misma base x y los exponentes se suman. 3 más, en este caso, menos 2, 3 menos 2 me va a dar 1. Así que al final x a la 1 me queda. ¿Ya? Habríamos reducido de esa manera. ¿Listo? ¿Qué hemos logrado con esto? Al multiplicar por x a la menos 2 hemos logrado obtener a sola. Fíjense, aquí está a solita. Ese era nuestro objetivo. ¿Ya? Ahora ya hemos cumplido con ese objetivo. Tenemos a solita, ¿no? Eso. Entonces ahora vamos a derivar. Vamos a derivar esa función. Derivo toda la función. ¿Ya? ¿Dónde se va a hacer algo complicado? Tal vez para algunos lo complicado va a llegar aquí. Tengo un producto de dos funciones, x a la menos 2 por y, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a hacer algo complicado, a menos que el estudiante sepa derivar bien, eso es bien importante, ¿ya? Si sabemos derivar bien, esto se va a hacer fácil, ¿ya? Como se está multiplicando el x a la menos 2 por la y, vamos a usar esta regla de derivación, ¿ya? Cuando yo tengo producto de dos funciones u por b y quiero derivar eso, la derivación es esta. Aquí está. La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿no? Ahí está. En otras palabras, derivo el primero, copio el segundo, más copio el primero, derivo el segundo. Esa es la regla, ¿no? Algunos le llaman regla del producto en derivadas, ¿ya? Eso voy a hacer, tomando en cuenta.
que el primero es x a la menos 2 y el segundo es y. ¿Listo? La primera función es x a la menos 2, la segunda función es y. Vamos a derivar entonces. La derivada del primero, la derivada de x a la menos 2. El exponente menos 2 baja a multiplicar. Aquí está menos 2 por x y al exponente menos 2 se les deducen uno. Menos 2 menos uno me va a dar menos 3. Ahí está. Ahí está. Eso es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, copio la y. Más, ahora copio el primero, x a la menos 2, x elevado a la menos 2, y derivo el segundo. La derivada de y es y prima. Listo. Igual. ¿No? Ahí está. Hemos usado las reglas del producto y hemos derivado. La derivada del primero es menos 2 x a la menos 3. Por el segundo sin derivar, y, copio. Más, copio el primero, x a la menos 2, copio, por derivo el segundo. La derivada de y prima. Listo. Ahora vamos a derivar este término a. Como a es una constante, es un número, la derivada de una constante es 0. Más. Ahora vamos a derivar b por x. Como la b constante se está multiplicando por x, la b se copia. A ver, más b. Copio la b. Ahora sí, por derivo la x. La derivada de x es 1. Entonces b por 1, b nomás. Ahí está, ya hemos derivado. ¿Listo? Hemos derivado. Ahora lo que voy a hacer es hacer desaparecer ese cero, que no influye, ¿no? O sea, no tiene, no debería de haberlo colocado incluso. Vamos a copiar todo y el cero lo borro nomás. Ahí está. El segundo paso, fíjense, ya hemos hecho desaparecer a. Al derivar, hemos hecho desaparecer a. Ahora, el siguiente paso es que desaparezca b. Como en este momento b está solita, directamente voy a derivar esta función, esta ecuación, y va a desaparecer b. Su derivada va a ser cero. Entonces, derivo esta nueva función, ¿ya? Y hay que tener cuidado más que todo en el producto. Aquí tengo menos 2 por x a la menos 3 por y. Ahí eso primero hay que derivar. Entonces, el menos 2 como es constante, se copia. Aquí está menos 2 por. Ahora sí vamos a, cierro el paréntesis. Ahora sí vamos a derivar todo esto, todo eso. Estito vamos a derivar. X a la menos 3 por y. La primera función es x a la menos 3, la segunda función es y, no se olviden. Entonces, la derivada del primero, vamos a derivar x a la menos 3. El exponente menos 3 baja por x y al menos 3 se les deducen 1. Menos 1 me da menos 4. Ahí está, la derivada del primero ya está. Por el segundo sin derivar, y más, ahora copio el primero, x a la menos 3 copio, x elevado al menos 3 copio, por derivo el segundo, la derivada de y es y'. Más, aquí hay este más afuerita, vamos a sacar, más, ahora sí. Entonces ya está, hemos logrado lo que queríamos. Hemos derivado x a la menos 3 por y todo esto es su derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más copio el primero y derivo el segundo. Eso. ¿Qué más me falta? Más, ahora voy a derivar esto. X a la menos 2 por y'. De la misma manera, con la misma regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Eso vamos a hacer. Entonces, derivamos el primero, que es x a la menos 2. La derivada de x a la menos 2. El menos 2 baja. Como va a bajar el menos 2, ese menos del 2, ese menos por el más, menos por más, menos. Por la regla de signos. Menos 2. ¿Ya? Por x elevado a la menos 3 sería, ¿no? Porque menos 2 menos 1 hay que reducir en 1 al exponente. Menos 2 menos 1 me da menos 3. Por el segundo sin derivar, por y
prima. Ya está la primera parte. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, copio el primero, x a la menos 2 copio, por el segundo, por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, y primera, si lo derivo, me va a dar y segunda. Listo. Igual a la derivada de b, la derivada de una constante cero. Listo. ¿Ya? La parte más complicada, entre comillas, estoy repitiendo acá, tengo x a la menos 2 por y prima. Tengo x a la menos 2 por y prima. El primero es x a la menos 2 y el segundo es y prima. Es la derivada del primero, aquí está, por el segundo sin derivar, más copio el primero por derivo el segundo. Ahí está. Listo. Ya tenemos todo eso. Ahora vamos a distribuir el menos 2. El menos 2 se distribuye al primero y al segundo término usando regla de signos y propiedad distributiva. Menos por menos me va a dar más. 2 por 3 ahí me va a dar 6. Voy a tener 6 por x elevado a la menos 4 por y. ¿Listo? Ya está la primera parte. Ahora el menos 2 se multiplica por este término. Entonces menos por más me va a dar menos. Ahí está. 2 por x a la menos 3 por y prima. 2 por x elevado a la menos 3 por y prima. ¿Listo? Menos, copiamos ahora esto. 2 por x a la menos 3 por y prima. 2 por x elevado a la menos 3 por y prima. Más x a la menos 2 por y segunda. X elevado a la menos 2 por y segunda. Es igual a cero. Ahí está. Aplicamos acá deducción de términos semejantes. Menos 2 por x a la menos 3 y prima. Menos 2 por x a la menos 3 y prima. Son semejantes ambos. ¿No ven? Los coeficientes. Menos 2 me va a dar menos 4. Todo lo demás se copia. ¿Ya? Todo lo demás se copia. Entonces, lo que yo voy a hacer, a ver, es copiar el 6 por x elevado a la menos 4 por y. Ya está. Y como decíamos, menos 2 me va a dar menos 4 por x elevado a la menos 3 por y prima más x elevado a la menos 2 por y segunda. Ahí está, igual a cero. ¿Listo? Solamente hemos deducido esos dos términos. El resto hemos copiado, ¿no? 6 por x a la menos 4 por y hemos copiado. Más x a la menos 2 por y segunda hemos copiado. ¿No? Y hemos deducido esos dos términos y nos ha quedado eso. Y listo. Esa ya es la respuesta, muchachos. Ya hemos resuelto. Ya han desaparecido las constantes A y B, ese era el objetivo. Y listo, ya está. Lo único malo es que esta respuesta no va a estar, no va a ser la respuesta, digamos, válida. ¿Por qué? Porque los términos con x, fíjense, tienen exponente negativo, ¿no? O sea, x a la menos 4, x a la menos 3, x a la menos 2. Entonces es recomendable que desaparezca ese exponente negativo para tener una solución más elegante. Entonces, la mejor opción, desde mi punto de vista, la mejor opción sería multiplicar a toda la ecuación diferencial que tenemos acá, a toda la ecuación diferencial, multiplicarlo por x a la cuarta. ¿Ya? Fíjense, si yo multiplico a esta ecuación por x elevado a la cuarta, vamos a hacer desaparecer todos los exponentes negativos en esta ecuación. A ver, voy a hacerlo allá arriba. Me lo llevo aquí arriba. Y a cada término tengo que multiplicar por x a la cuarta. ¿No? Aquí está el primero por x a la cuarta. Aquí está, por x elevado a la cuarta. El segundo también, aquí, después del 4 por x elevado a la cuarta. El siguiente, aquí adelante, x elevado a la cuarta. Incluso en el otro lado del cero, igual, por x elevado a la cuarta. Pero cero por x elevado a la cuarta, cero nomás me va a dar, ¿no? Es mejor cero nomás lo dejaremos. Ahí está, cero. Ahora acá hay que aplicar reducción, ¿no? Tenemos que deducir, en cada término tenemos que ir reduciendo. Y lo más importante es que se van a simplificar x a la menos 4 por x a la 4 se simplifica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la misma base x y los exponentes son iguales pero de signos contrarios. Menos 4 más 4, 0 me va a dar. X a la 0 es 1, o desaparecen en otras palabras, ¿ya? Eso, entonces al final me queda
6 por y, ¿no? 6 por y, menos 4, x a la 4 por x a la menos 3, multiplicación de mismas bases. Se copia la misma base x y los exponentes se suman. 4 menos 3 me va a dar 1, o sea, x a la 1. Y eso multiplicado por y prima. Más el último, x a la cuarta por x a la menos 2. Es multiplicación de mismas bases. Se copia la misma base x y los exponentes se suman. 4 menos 2 me va a dar 2. ¿Listo? Por y segunda. Igual a 0. Listo. Esa es la respuesta del ejercicio. Ahí está mi ecuación diferencial que tiene por solución esta función. ¿Ya? Esta es una ecuación de segundo orden. ¿Listo? Y esa es la respuesta. Si alguien quiere, puede ordenar un poquito más eso, pero ya está respondida. Ya está la respuesta, es esto. Tiene 6y menos 4xy prima más x al cuadrado y segunda igual a 0, ¿no? Esa es la solución de este ejercicio, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la ecuación diferencial que tiene por solución a esta función y. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a resolver el problema 4. Hallar la ecuación diferencial que tiene por solución esta función. Y igual a x a la cuarta más b por x a la menos 4 más 3 por x al cubo. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación diferencial también hay dos constantes. Es la a y la b, ¿no? Dos constantes a y b. No hay otra constante c, digamos. Es a y b. Esas dos constantes a y b hay que hacer desaparecer. ¿Cómo vamos a hacer desaparecer esas dos constantes? Derivando dos veces. ¿Ya? Vamos a tener que derivar dos veces. ¿Ya? Entonces le vamos a poner como solución, tenemos que derivar dos veces. ¿Ya? Pero como habíamos dicho, no es recomendable derivar así a la rápida. Antes de derivar, yo voy a dejar solita a una de las dos constantes, ya sea a A o a B, a una de las dos. En el ejercicio 3 hemos dejado solita a la constante A, luego hemos derivado y ha desaparecido la constante A. Aquí también podemos hacer lo mismo, pero me parece que lo más adecuado va a ser multiplicar a toda la función por x a la cuarta para que se quede solita la constante b. Eso es lo que voy a hacer en esta ocasión. Es a toda la ecuación, a toda la función voy a multiplicar por x a la cuarta. Al multiplicar por x a la cuarta a esta función, x a la cuarta se va a agregar en todos los términos, ¿no? En el primero, x a la cuarta por y. Listo. En el segundo, a por x a la cuarta por x elevado a la cuarta. En el tercero, b por x a la menos 4 por x elevado a la cuarta. Y en el último, es x. Ahí está. X. Listo. Y en el tercero, 3x al cubo por x elevado a la cuarta. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer operaciones. Vamos a reducir. El primer término creo que se mantiene nomás, ¿no? Voy a anotar x a la cuarta, x elevado a la cuarta por y. Igual. Tengo en el segundo término a por x a la cuarta por x a la cuarta, ¿no? La a copio. X a la cuarta por x a la cuarta es multiplicación de mismas bases. Se copia la misma base y los exponentes se suman. 4 más 4, 8. Más. Copio la b y ahora tengo x a la menos 4 por x a la 4. Como podrán ver, son iguales, pero el exponente tiene uno signo negativo y el otro signo positivo. Entonces vamos a poder simplificar. X a la menos 4 multiplicado por x a la 4 se simplifican y me da 1. 1 por b, b nomás. ¿Ya? Listo. Más 3 por. Tengo x a la 3 por x a la 4. Es multiplicación de mismas bases. Entonces copia la misma base y los exponentes se suman. 3 más 4, 7. Listo. Ya está. Hemos logrado con esto dejar solita a la constante b. Ahora sí puedo yo derivar con la seguridad de que al derivar ese término b se va a eliminar porque es constante. Derivo entonces. ¿Dónde se va a hacer complicado? En este término nomás me parece. Aquí nomás. X a la 4 por y. Pues ahí es donde tal vez un poquito se va a complicar, pero tenemos que usar nuevamente la regla del producto, ¿no? El producto de dos funciones. Al derivar,
Se deriva así. La derivada del primero por copiamos el segundo más copio el primero y derivo el segundo. Eso. ¿Ya? Entonces, en el primer término, x a la cuarta por y, el primero es x a la cuarta y el segundo es y. ¿No? Entonces vamos a derivar. La derivada del primero, la derivada de x a la cuarta. El 4 baja por x al cubo, ¿no? Porque se reduce en 1 al exponente. 4 menos 1, 3. Ya está la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, por y. Más, copio el primero, x elevado a la cuarta, por derivo el segundo. La derivada de y es y primo. Listo. Igual. Ahora voy a derivar esto. Copio la constante a por x a la 8. Quiero derivar x a la 8. Entonces el 8 baja 8 por x elevado a la 7, porque al exponente 8 se les reduce 1, 8 menos 1, 7. Más la derivada de b, más la derivada de b es, como es una constante, su derivada es 0. Más, voy a derivar ahora 3 por x a la 7. ¿No? Copio el 3 y ahora sí derivo x a la 7. El 7 baja a multiplicar, vamos a ponerle por 7 y copio x y al exponente 7 se les reduce en 1. 7 menos 1, 6. Ahí está. 3 por 7 por x a la sexta. Ya está. Listo. Ahora solamente me queda, después de haber derivado, ordenar un poquito. Voy a ordenar, a ver, 4x al cubo y está bien, x a la cuarta por y prima está bien. Aquí a por 8 por x a la séptima. Es mucho más elegante siempre colocar la constante numérica adelante, ¿no? Ahí está, 8a x a la 7. El 0 se elimina, más 0 se elimina. Y aquí 3 por 7 me va a dar 21. 3 por 7, 21 por x a la sexta. Ya está. ¿Qué más? Ya hemos logrado eliminar a la variable o a la constante b. Ahora nos falta hacer desaparecer a la constante a. ¿Ya? Derivando, tenemos que derivar, pero en este momento a está acompañado de x a la séptima. Por lo tanto, me parece que vamos a tener que agarrar nuestra función o nuestra nueva ecuación diferencial y vamos a tener que multiplicarla. Vamos a multiplicarla por x a la menos 7, muchachos. Ya, aquí está, multiplico por x elevado a la menos 7. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué multiplico por x a la menos 7? Para que se elimine con este x a la 7 y se quede solita la a. Va a estar acompañado de un 8, pero como ambos son constantes, todo eso igual sigue siendo una constante. ¿Ya? Entonces, por eso voy a multiplicar por x a la menos 7. A cada término. Eso les muestro aquí a continuación. 4 por x al cubo, y ahí es donde introduzco por x elevado a la menos 7. Por y más x a la cuarta por x elevado a la menos 7 por y prima, igual a 8 por a por x a la 7 por x elevado a la menos 7, más 21 por x a la sexta por x elevado a la menos 7. ¿No? A todos los términos multiplicamos por x a la menos 7. El objetivo de esto, como ya hemos dicho, es que se simplifiquen x a la 7 con x a la menos 7. Se simplifica, ¿no? Porque al sumar exponentes 7 menos 7, 0 me va a dar. X a la 0 es 0. Perdón, x a la 0 es 1. Ya está. Ahora solamente falta reducir. Ya. Vamos a reducir. Y luego vamos a derivar por segunda vez. Hay que reducir. Entonces, esto que estamos simplificando, toda esta ecuación, nueva ecuación, lo vamos a llevar al otro lado, por favor. Lo voy a llevar al otro lado. Estoy copiando. Me lo llevo a la siguiente pizarra. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a ahora analizar y vamos a ver que x a la 7 por x a la menos 7 ya se ha simplificado, ¿no? Lo vamos a hacer a partir de ahora. Estoy copiando lo que hemos hecho hace instantes en la otra pizarra y ahora sí reduciremos. ¿Ya? Entonces tenemos 4 por x a la 3 por x a la menos 7. Se copia la misma base x y los exponentes se suman. 3 menos 7 me va a dar menos 4. Eso multiplicado por y más x a la 4 por x a la menos 7. Se copia la misma base x y los exponentes se suman. 4 menos 7 me va a dar
menos 3 por y prima. Igual, me queda 8a más el 21 copio por x a la 6 por x a la menos 7. Se copia la misma base x y los exponentes se suman. 6 menos 7 menos 1. Ya está. Es lo que nos ha quedado. ¿Qué más? Hay que hacer desaparecer la a. Como quiero hacer desaparecer la a, vamos a derivar. Entonces derivo nuevamente esta función. La derivo y como 8a es constante, el 8 y la a son constantes, 8 por a igual me va a dar constante, al derivar eso se va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, vuelvo a aplicar lo mismo, ¿no? Empiezo con el 4, copio el 4, 4 por dentro del paréntesis yo voy a anotar la derivada de este producto de funciones, x a la menos 4 por y, ¿no? La primera función es x a la menos 4, la segunda es y. Vamos a ir derivando, usando nuevamente las reglas del producto. La derivada del primero, la derivada de x a la menos 4. El menos 4 baja, menos 4 por x elevado a la menos 5, ¿no? Al exponente menos 4 se les deduce 1. Menos 4 menos 1 menos 5. Ya está la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, y más. Copio el primero x elevado a la menos 4, perdón, a la menos, sí, a la menos 4, está muy bien, copio el primero por la derivada del segundo, la derivada de y es y prima. Ya está, más. ¿No? Entonces, como podrán ver, hemos derivado, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más. Hemos derivado el segundo y el primero sin derivar. Ya está. Ahora voy a derivar esto. De la misma manera, la derivada del primero x a la menos 3. Su derivada, el menos 3 baja. Menos 3 por más, menos por más, menos me va a dar, ¿no? O aquí le pongo menos 3 que ha bajado por x elevado a la menos 4. Es menos 4 porque al menos 3 se les reduce 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Ya está la derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Por y prima. Está sin derivar. ¿No? Ya está la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, copio el primero x elevado a la menos 3 por derivo el segundo. La derivada de y prima va a ser y segunda. Dos veces estamos derivando. Igual a la derivada de 8a, que es constante, 0. Más la derivada de 21 por x a la menos 1. El 21 se copia. 21 por. Y ahora derivo x a la menos 1. El menos 1 baja a multiplicar. 21 por menos 1, el menos 1 baja a multiplicar, menos 1 por x elevado a la menos 2. ¿No? Menos 2 porque al menos 1 se les deduce 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Ahí está. ¿No? Hemos copiado el 21 y hemos derivado x a la menos 1 y nos ha dado eso. Y listo. Ahora solamente nos queda hacer operaciones y listo, porque ya no hay ni variable a ni variable b. ¿No? Propiedad distributiva, este 4 se va a distribuir al primer y al segundo término. 4 por 4, 16, me va a dar aquí menos 16 por todo eso. Me va a quedar aquí menos 16 por x elevado a la menos 5 por y. Más, ahora voy a multiplicar el 4 por x a la menos 4 por y prima. Y eso me va a dar 4 por x elevado a la menos 4 por y prima. Menos, copio el 3 por x elevado a la menos 4 por y prima. Ya está. Más x a la menos 3, x elevado a la menos 3 por y segunda. Igual a el 0 ya nos toma en cuenta. Aquí más 21 por menos 1, más por menos, menos. ¿No? Menos 21 por 1, 21 y se multiplica por x elevado a la menos 2. Ya está. Ahora aplicamos deducción de términos semejantes. Nosotros estamos viendo dos términos semejantes aquí. 4x a la menos 4 y prima, y tengo menos 3x a la menos 4 por y prima, ¿no? Podemos deducir esos dos términos y lo demás se copia nomás, ¿ya? Así que voy a aprovechar, voy a copiar, los demás términos se copian. Entonces aquí deducimos dos términos semejantes, 4 menos 3, 1 me va a dar, más 1 por x a la cuarta por y, perdón, x a la menos 4 por y prima.
Entonces esto se borra ahí. Y lo demás hemos copiado, ¿no? X a la menos 3 por y segunda está copiado, igual a menos 21 por x a la menos 2 está copiado, y al principio menos 16 por x a la menos 5 por y ya está copiado. Listo, entonces con eso ya está. Esa es la ecuación diferencial. Ya está resuelto. Solo que le podemos dar una respuesta más óptima para que no tenga exponentes negativos, ¿no? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. O sea, a toda la ecuación diferencial vamos a multiplicar, vamos a multiplicar por x a la 5 o x a la quinta, ¿ya? Por x a la 5. Entonces, en cada término va a aparecer x a la 5, ¿ya? Le vamos a agregar a cada término por x a la 5 aquí. Menos 16 por x a la menos 5 por x elevado a la 5 por y. Aquí también x a la menos 4 por x elevado a la 5 por y prima, más elevado a la menos 3 por x elevado por x, aquí hay un error, por x elevado a la 5 hemos dicho. Ya está. Y en el último también agregamos después del 21 por x elevado a la 5. Ya está. Ahora reducimos, ¿no? Y lo bueno, por eso he multiplicado por x a la 5, que se va a simplificar x a la menos 5 por x a la 5 se simplifica, ¿no? Se copia la misma base, los exponentes se suman. Menos 5 más 5, 0. X a la 0 es 1. Ya se han reducido esos dos, entonces, y al final solamente me queda lo que estamos viendo, menos 16 por y, ¿listo? Más, en el siguiente término, x a la menos 4 por x a la 5, ¿no? Multiplicación de mismas bases, se copia la misma base x y los exponentes se suman. Menos 4 más 5 me va a dar 1 positivo, entonces ahí está, 1. Por y prima, más x a la menos 3 por x a la 5. Multiplicación de mismas bases, se copia la misma base x y los exponentes se suman. Menos 3 más 5 me va a dar 2, ¿no? 5 menos 3, 2. ¿Ya? Por y segundo, igual a menos 21 por x a la quinta por a la menos 2. Copia la misma base y los exponentes se suman. 5 menos 2 me va a dar 3. Es lo que me quedaría, ¿ya? Y listo, ya está. Ya no hay nada más que hacer, a menos que alguien quiera ordenarlo e igualarlo a cero, también lo puede hacer. Sería más o menos así, ¿no? El primer término, según el orden, es este, ¿no? Y segunda. X elevado al cuadrado por y segunda. Luego puedo anotar más x por y primera menos 16y, ¿no? Y finalmente el menos 21 x al cubo pasa al otro como más 21 x al cubo. Y eso es igual a cero, ¿ya? Ahí lo podemos dejar ahora sí. Hemos igualado a cero, ¿no? Y ya estaría con eso. Ya está. Entonces, esa es la ecuación diferencial que tiene como solución a esta función. Ax a la cuarta más bx a la menos 4 más 3 por x al cubo. Hemos hallado la ecuación diferencial. Es esta. Bien, ahora vamos a ver el capítulo número 2, que está referido a las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ya? Entonces, como introducción, podemos decir nosotros que para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y primer grado se tienen cuatro métodos. ¿Ya? Esos cuatro métodos vamos a ir desarrollando de a poco. El primer método, jóvenes, se conoce como ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Ya? El segundo método es el de ecuaciones diferenciales homogéneas. El tercer método, ecuaciones diferenciales exactas. El cuarto método, ecuación diferencial lineal, ¿no? O ecuaciones diferenciales lineales. Cada uno de estos métodos son distintos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir aprendiendo a manejar estas ecuaciones diferenciales y a saber identificar, ¿ya? Para dar un examen y demás.
Entonces vamos a iniciar con el básico, con el uno, ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Ya? Entonces decimos subtítulo 2, ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿No? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener nosotros en este tipo de ecuaciones diferenciales? Bueno, la ecuación diferencial nos van a dar de formas diferentes, ¿ya? Pero una de las que más vamos a usar nosotros es la que les estoy mostrando a continuación. Esta, así nos van a dar una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos den este tipo de ecuaciones diferenciales? Nos vamos a fijar que esta función m va a depender de dos variables, x y y. Eso vamos a fijarnos. Y esta otra función n también va a depender de dos variables, x y y. Eso es lo primero que nos vamos a fijar. ¿Ya? Son esas dos funciones y cada una de ellas depende de dos variables, de x y de y. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a necesitar hacer operaciones algebraicas en la función m, también en la función n, y lograr factorizar, realizar factorizaciones para poder separar las variables, a un lado las x y al otro lado las y. Entonces se debe factorizar las funciones y separar las variables. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Les voy a mostrar a continuación. Primero en la parte teórica. La función m de x, perdón, m de x y y, la función m de x y y, la vamos a operar, vamos a hacer operaciones ahí y vamos a lograr obtener otra función p de x que exclusivamente dependa de x por otra función q de y que exclusivamente dependa de y, como pueden ver ahí. Se van a multiplicar. P de x, la función p, va a depender solo de x y q va a depender solo de y. Ese es el objetivo, separar las variables. Vamos a separar una función con solamente x, la otra función solamente con y. Eso vamos a hacer con la función grande m de x, y. Y de la misma manera con la otra, con n de x, y, vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar variables por factorización. Vamos a obtener una función que dependa de x simplemente, que yo le estoy llamando r de x, y otra función que dependa de y simplemente, que es s de y. Ya con factorización vamos a lograr eso, aplicando operaciones algebraicas. Una vez que tengamos eso, vamos a reemplazar todo en la ecuación diferencial original. En vez de m de x, y, vamos a anotar p de x por q de y. En vez de n de x y y, vamos a anotar r de x por s de y. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en lugar de m de x, y, ahí está. P de x por q de y multiplicado por el diferencial de x. Más, tengo ahora, en lugar de la función n de x y y, tengo r de x por s de y eso multiplicado por el diferencial de y. Y al final todo eso es igual a cero. Ya, ahí está, hemos logrado factorizar y reemplazar. Y ahora tenemos que, como dice aquí arriba, va a separar variables. A un lado las x y al otro lado las y. Por esta vez, como es la primera vez, les voy a mostrar paso a paso. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este término, está con más, y lo voy a mandar al lado derecho con menos, ¿no? Con signo cambiado. Eso va, vamos a hacer primero, ahí está, copio el primer término, y eso va a ser igual a menos R de X por S de Y por diferencial de Y. Ahí está. Lo he mandado al otro lado. Ese paso no es necesario. Más adelante van a ver que es directo lo que hay que hacer, pero por esta vez lo paso al otro lado con menos. Y ahora sí, voy a agarrar Q de Y que está multiplicando y lo voy a mandar al otro lado a dividir. Al otro lado a dividir. ¿Ya? Y de la misma manera voy a agarrar, S de, no, R de X y estaba multiplicando, lo voy a pasar al otro lado también a dividir. Eso voy a hacer. ¿Ya? Entonces, tengo p de x por diferencial de x y abajo pasaría a dividir r de x. ¿Ya? Todo en función de x ahí. Igual, en el otro lado, ¿qué me queda? S de y por diferencial de y abajo q de y que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Eso estamos haciendo. ¿Ya? Cosa de que en este caso, en el lado izquierdo me quede todo en función de x y en el lado derecho me quede todo en función de y. Y ya lo hemos logrado. Ahora, este término está con un menos, lo voy a volver a pasar al lado izquierdo con más.
¿Listo? Ahí está. Copio la primera parte, el primer término en función de X y luego el segundo en función de Y. Estaba con menos, ahora pasa con más. Y me queda de nuevo igual a cero en el lado derecho. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Una vez que ya he logrado separar variables, porque ya están separadas las variables, fíjense acá, solamente dependemos de X acá. Y en este otro solo se depende de Y. Nada más. Entonces, ya hemos logrado separar las variables. Una vez que ya se hayan separado, hay que integrar. ¿Ya? Toda la ecuación hay que integrar. Vamos entonces a integrar. Vamos a integrar el primer término. Vamos a integrar el segundo. Y vamos a integrar el tercero. Listo, vamos a integrar. Al integrar la primera parte, que depende exclusivamente de X, vamos a obtener al final una función que solo dependa de X, una función f mayúscula que solo dependa de X. Más, al integrar el segundo término que solo depende de Y, vamos a obtener una nueva función, ¿ya? Exclusiva de Y, g de Y le vamos a llamar. Igual a, al integrar el cero, si yo integro el cero, me va a dar una constante. Y con eso ya está. A eso, jóvenes, a esa constante se le conoce como solución general de la ecuación diferencial. Solución general. ¿Listo? Pero si es que no se ha entendido muy bien esto, vamos a hacer un ejemplo para aclarar cualquier duda que tengan. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo a continuación, pero este básicamente es el procedimiento. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero con un ejemplo real. Y ahí es donde el estudiante tiene que saber bien factorizar, tiene que saber bien aplicar propiedad distributiva, tiene que saber despejar lo que está multiplicando, que pasa al otro lado a dividir y demás. ¿Listo? Y agregando a todo eso, el estudiante también tiene que saber integrar, ¿ya? Porque la integración es una de las herramientas más importantes en este capítulo. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Problema número uno sería, ¿no? Sí, problema número uno. Nos piden resolver esa ecuación diferencial. Le podemos poner, ¿no? Resolver la ecuación diferencial. Ahí está, resolver la ecuación diferencial. Esa es. Fíjense que esta ecuación diferencial que nos han dado se parece de alguna manera a esta. Está igualado a cero, está igualado a cero. Tengo diferencial de y, tengo diferencial de y al principio casi tengo diferencial de x también, ¿no? Diferencial de x. Entonces, si ustedes comparan, si comparamos nosotros, vamos a tener que la función m de x, y es x y la función n de x, y es este paréntesis, x al cuadrado y menos y. Esas son las dos funciones. Hay que factorizar, ¿ya? Hay que separar variables, las x con las x, las y con las y. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Hay una ventaja, que esta x está solita, ¿no? Solo se está multiplicando por diferencial de x, entonces aquí no hay nada que hacer. Con esta x no hay nada que hacer, ahí lo dejamos. Donde sí necesitamos hacer operaciones es en este paréntesis, x al cuadrado y menos y, ¿ya? Entonces le vamos a poner solución y tenemos que aplicar algún criterio de factorización, ¿no? Aquí dice, ¿no? Se debe factorizar las funciones y separar las variables. Eso vamos a hacer, ¿ya?
Entonces, copio x diferencial de x menos. De este paréntesis voy a factorizar una y. Ustedes están viendo que en el primer término hay y, en el segundo término también hay y. Entonces vamos a factorizar. Me lo saco la y del primer término, me lo saco la y del segundo término y me va a quedar uno. Y la y sale aquí afuera. Listo, ya está. Ya he factorizado la y, me lo he sacado del paréntesis, ¿no? La y. Entonces, esa y que hemos sacado, lo dejo ahí, ¿ya? O también, si yo quiero, la y lo puedo llevar a este lado, fuera del paréntesis, pero al lado derecho, aquí. Y también, a cualquiera de los dos lados. Ahí está, me lo he llevado al otro, me lo he sacado a la derecha. Hace rato me lo había sacado a la izquierda, ahora me lo he sacado a la derecha, es lo mismo, ¿ya? Me lo saco la y me queda x cuadrado menos uno, ¿ya? Ahora, todo este término, muchachos, todo este término que está con menos, lo voy a pasar al otro lado con más. No es necesario, pero por esta vez más voy a hacer, ¿ya? Ese término lo paso al otro lado con más. Ya no va a haber cero, ya no va a haber igual a cero. Aquí se va a quedar la igualdad, ¿ya? Ahí está. Me queda en la izquierda x diferencial de x y en la derecha todo eso. Ahora, el paréntesis que está multiplicando pasa al otro lado a dividir todo el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese paréntesis está en función de x. Y yo prefiero llevarlo a la izquierda, porque a la izquierda están las x y a la derecha están las y. Entonces el objetivo es separar variables. A la izquierda las x, a la derecha las y. En este caso el paréntesis x cuadrado menos 1 que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar arriba x por diferencial de x y abajo me va a quedar, entre paréntesis, si quieren, x al cuadrado menos uno y listo. Igual, en el otro lado solamente me queda y por diferencial de y. Ahí está. He logrado separar variables. Todas las x a la izquierda, todas las y a la derecha. Ese es el objetivo de ecuaciones diferenciales de variables separables. Vamos a seguir haciendo más ejemplos para aclarar esto de las variables separables. ¿Listo? Ahora, otra vez, esta y diferencial de y, que está con más, lo voy a pasar al otro lado con menos. De nuevo, ¿ya? De nuevo, ahí está. Entonces pasa con menos. Me va a quedar entonces menos y diferencial de y igual a cero. Una vez hecho eso, hay que integrar. Vamos a integrar. Voy a usar estas integrales. Integro el primer término. Integro el segundo menos integral de y diferencial de y. Y finalmente integro el tercero. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Y aquí es donde, y aquí les decía, el estudiante tiene que saber bien integración. Si no sabemos integrar, no vamos a poder resolver la ecuación diferencial. Si esa es una desventaja, ¿no? Por eso todos tenemos que saber integrar. Ya, el más difícil es este, según yo, ¿no? Pero hay algo que yo quiero que se vayan fijando de a poco, que muchos ya saben. Se puede integrar esto, el primer término se puede integrar con cambio de variable, ¿no? Podemos hacer un cambio de variable, etcétera, se puede. Pero también se puede hacer de la siguiente manera. Fíjense el denominador x al cuadrado menos uno. Ya abajo tengo x cuadrado menos uno. Entonces, si es que arriba en el numerador está la derivada de lo que está abajo, esa es la respuesta, es logaritmo neperiano de eso que está ahí abajo. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos uno? La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? El 2 baja y el exponente se reduce en 1, 2x, por diferencial de x. Cuando estamos derivando ahora, cuando diferenciamos como ahora, vamos a tener que ponerle por diferencial de x. Si el 2 baja, 2 por x por diferencial de x. Y la derivada de menos uno es cero, ¿no? Entonces, repito, si yo derivo el paréntesis de abajo, la derivada de x al cuadrado es 2x diferencial de x, que casi está aquí arriba. Solamente me faltó un 2. Puedo solucionar ese problema ahorita, enseguida. Y no se olviden, la derivada de menos uno es cero. Así que yo tengo casi
arriba, en el numerador, la derivada de lo que está abajo. ¿Ya? Solamente me falta un 2. Entonces, ¿qué hago para resolver? Aplico un pequeño truquito. A la primera integral, que es la que estamos queriendo resolver, la vamos a multiplicar por 2 y dividir entre 2. ¿No? Ese 2 de arriba con el 2 de abajo se simplifican, así que no afectamos en nada a nuestra integral. ¿Ya? Pero ¿qué más voy a hacer? El 2 de arriba, ese 2 de arriba, lo voy a introducir dentro de la integral. Me va a quedar uno nomás entonces, y lo voy a introducir aquí. Ahí está el 2 que acabo de introducir. ¿Ya? 2x diferencial de x. Jóvenes, este 2x diferencial de x es la derivada de x al cuadrado menos 1, ¿no? Del paréntesis que está abajo. ¿Ya? Ustedes si derivan x al cuadrado menos 1, ¿cuál va a ser su derivada? 2 por x por diferencial de x. Ya está su derivada arriba. Por lo tanto, esa integral es simplemente el logaritmo neperiano del paréntesis de abajo. Ya está. Eso voy a anotar. El 1/2 copio por el logaritmo neperiano de eso que acabo de mencionar. X al cuadrado menos 1. Listo, ya está. La primera. Ya hemos integrado lo que depende de X. Ahora vamos a integrar lo que depende de Y. ¿No? Tengo menos la integral de Y diferencial de Y. Es como decir la integral de X diferencial de X. Es lo mismo. ¿Ya? La integral de X diferencial de X es como sigue. En este caso, ¿no? La integral de y diferencial de y. A la y, a la función que quiero integrar y, se le suma 1 al exponente. Como ya tenía 1, 1 más 1, 2. Pues voy a tener y al cuadrado. Y al cuadrado. Y elevado al cuadrado. Pero no queda ahí. Hay que dividir eso entre el mismo exponente, que es 2. Y al cuadrado sobre 2 es la integral de y diferencial de y. Algo de kinder, muchachos. La integral de y diferencial de y es y al cuadrado sobre 2. Igual. La integral de cero es una constante. Sí, listo. Ahí termina. Ya hemos integrado y esa es la ecuación diferencial. Perdón, esta es la solución de esta ecuación diferencial. A partir de hoy día, jóvenes, nos van a dar siempre ecuaciones diferenciales y nosotros tenemos que hallar una función solución, que es esta. ¿Ya? Ya no vamos a hacer como en los ejercicios anteriores que me daban la función y me pedían hallar la ecuación diferencial. Eso en el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 ya no. Siempre me van a dar una ecuación diferencial y yo tengo que resolver esa ecuación diferencial y obtener una función, solución. ¿Listo? Entonces ya está. Se puede hacer algunas cositas más acá, pero yo lo voy a dejar ahí nomás. ¿No? Entonces nuestra respuesta es esta. Esta es una solución general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo la constante de integración ahí, igual que en el ejemplo o la teoría que les había dado aquí arriba. Se le llama solución general. Más adelante también les voy a enseñar a cómo se halla, aparte de la solución general, la solución particular. ¿Ya? Pero todavía no nos vamos a meter en eso. Primero, resolveremos problemas de este tipo poco a poco para irnos familiarizando con las ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy vamos a quedar ahí.